Hello preciosuras, ¿cómo están? Deseo que muy bien. Welcome to this class again. Recuerden que se pueden suscribir aquí abajito para que sigan recibiendo todas las clases de inglés que vamos a seguir teniendo. Hoy vamos a ver un tema, o este tema ya lo hemos estado viendo durante estas últimas clases, y es el tema de los modal verbs o verbos modales. Claro que sí, continuamos con este tema porque es un tema muy extenso, ya que hay muchas clases de verbos modales y ya hemos visto varios. Ya hemos visto los de habilidad, los de permiso, los de probabilidad, los de prohibición. Por acá les voy a dejar todos los videitos que hemos visto y hoy ya nos vamos a enfocar en aquellos verbos modales de obligación, obligation, claro que sí, que son súper sencillitos y los vamos a ver a continuación. Entonces, entre estos tenemos el have to o el has to, ambos significan lo mismo, la única diferencia es que el has to lo usamos cuando el sujeto está en tercera persona, es decir, cuando el sujeto hace alusión a he, que es él, a she, que es ella, o a it, que puede referirse a un animal, un objeto, un lugar, etc. Y el have to, pues lo usamos cuando el sujeto es I, yo, o you, usted, ustedes, we, nosotros o nosotras, y they, ellos o ellas. Recuerden que varios de estos pronombres se pueden reemplazar por nombre de personas, animales, objetos, lugares, etc. Y el otro modal verb que vamos a ver es el must, ¿vale? Listo, ambas son usadas para hablar de una strong obligation o una obligación como fuerte, por así decirlo. Ambas, tanto el have to o el has to como el must. Ahora, la diferencia es que el have to o el has to lo usamos para hablar de esa obligación fuerte porque está relacionada con una responsabilidad, como algo que se tiene que hacer porque hay una regla externa que lo exige. Es decir, una exigencia que viene de afuera de la persona que lo está planteando. En cambio, el must también lo usamos para hablar de una strong obligation o una obligación fuerte porque algo es esencial desde el punto de vista de la persona que habla, del hablante, del speaker. Es decir, cuando la persona en la oración coloca el must, quiere decir que esta persona desde su punto de vista nos está obligando a hacer algo porque es muy importante, es esencial, es una necesidad. Ahora, el must también lo podemos usar para hablar de official rules o reglas oficiales o leyes, por así decirlo, que están estipuladas dentro de la sociedad, ya sea las reglas que se ponen dentro de la escuela, del aeropuerto, de la sociedad y que en caso de no cumplirlas, pues esto puede tener una penalidad o un castigo, por supuesto. Entonces, en este tipo de casos usamos el must. Bueno, preciosuras, ahora vamos a mirar ejemplos usando el have to o el has to, que recuerden, este es cuando también hablamos de una strong obligation o una obligación, algo que se tiene que hacer porque es una responsabilidad hacerlo. Entonces, en este caso a mí me gusta traducir el have to o el has to como tiene la responsabilidad de, como para no confundirlo tanto con el must. Entonces, por ejemplo, yo voy a decir que usted tiene que trabajar mañana. You have to work tomorrow. Tenemos el sujeto you, tenemos el have to, que sería el modal verb, porque recuerden que el have to se usa con el sujeto you. Luego coloco el verbo normalito, que en este caso sería work, que es trabajar. Y por último, tomorrow, mañana, que es el complemento. Usted tiene que trabajar mañana. Entonces, supongamos que esta oración me la dice alguien quien no tiene nada que ver con esa regla externa, porque por eso dice que la regla viene de afuera, es decir, viene de afuera de la persona que me está diciendo esta oración, sino que la persona quizás sabe que yo tengo esa responsabilidad de trabajar para la empresa, entonces esta persona me está recordando, oye, you have to work tomorrow, tú tienes que trabajar mañana porque pues la empresa está esperando que hagas eso. Entonces mire que la regla viene de afuera de la persona que habla, es decir, esta persona no estipuló esta regla. Ahora, vamos a realizar otro ejemplo usando el has to. Obviamente aquí vamos a usar el sujeto she, entonces supongamos que yo en inglés voy a decir she has to sign these documents, que quiere decir ella tiene que firmar estos documentos. Observemos la estructura gramatical. Tenemos el sujeto she, que es la tercera persona, por eso colocamos el has to, que sería el modal verb, porque recuerden que el modal verb has to trabajaría con she. Luego coloco el sign, que sería el verbo normalito, como lo conozco, y por último these documents, estos documentos, ella tiene que firmar estos documentos. Entonces supongamos que un compañero de trabajo me está diciendo, oye, she has to sign these documents, ella tiene que firmar estos documentos, como que ella tiene la responsabilidad de firmar estos documentos porque así lo dijo el jefe, por ejemplo. Entonces esta persona que me lo está diciendo no fue la persona que estipuló esta regla, sino que la regla viene de afuera, es como una exigencia, pero no es una exigencia de la persona que habla, sino una exigencia de afuera, externa. Ahora miremos este último ejemplo usando el have to. En este caso yo voy a decir, por ejemplo, en inglés que nosotros tenemos que llegar a las 8 de la mañana. We have to arrive at 8 a.m. Es decir,
tenemos como sujeto el we, que significa nosotros o nosotras. Luego coloco el modal verb have to, porque recuerden que el have to trabaja con we. Luego coloco el arrive, que es el verbo llegar, y luego el complemento at 8 a.m. We have to arrive at 8 a.m. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros estamos diciendo que nosotros tenemos que llegar a las 8 de la mañana, pero no es porque nosotros, no sé, queramos, sino que tenemos esa responsabilidad de llegar, por ejemplo, a las 8 de la mañana a esa cita con el médico. Supongamos, we have to arrive at 8 a.m. Tenemos que llegar a las 8 de la mañana. Entonces, mire que es a causa de una exigencia externa, por eso tenemos la obligación o la responsabilidad de hacerlo. Ahora vamos a mirar este must y recuerden que aquí también hablamos de una strong obligation, pero lo podemos usar para dos cosas. Primero, para hablar de una obligación que alguien la pone porque según esa persona es esencial o es una necesidad. Y segundo, para hablar también de official rules o reglas oficiales dentro de la sociedad, ya sean reglas que se imponen en las escuelas, en los aeropuertos, en las empresas, etcétera. Vamos a hacer nuestro primer ejemplo hablando de una strong obligation o de una obligación porque algo es esencial, porque es una necesidad hacerlo desde el punto de vista del hablante, de la persona que estipula o que dice la oración. Entonces supongamos, no sé, que yo le voy a decir a mi hermano, you must eat vegetables. Esta oración quiere decir, usted tiene que comer verduras, you must eat vegetables. Entonces tenemos el sujeto you, el must, que sería el modal verb, el verbo eat, comer, y por último vegetables, que sería el complemento. Entonces miremos que aquí, como yo soy la que estoy imponiendo esa obligación, le estoy prácticamente obligando a que coma esas verduras, entonces acá es mejor usar el must, porque esa obligación viene del speaker, o sea, de mí. Yo soy la que estoy poniendo esa obligación, entonces por eso uso el must. Vamos con nuestro segundo ejemplo. Yo voy a decir en inglés que ella tiene que estudiar para el examen. Supongamos que yo le estoy diciendo a mi esposo, supongamos que yo tengo una hija, entonces yo estoy hablando con mi esposo y yo le digo, sí, ella tiene que estudiar para el examen. She must study for the exam. Es como que estoy hablando de que es una obligación que yo le estoy imponiendo a ella. Entonces miremos la gramática, tenemos el sujeto she, tenemos el modal verb must, luego coloco el study, que sería el verbo estudiar, y luego for the exam, el complemento. Entonces, como yo soy la que está imponiendo esa obligación, yo voy a usar el must. Yo le estoy diciendo, por ejemplo, a mi pareja, sí, she must study for the exam. Ella tiene que estudiar para el examen. Es algo que yo le estoy exigiendo porque para mí es importante que ella estudie, ¿vale? Ahora vamos a hacer nuestros últimos dos ejemplos relacionados con official rules, con las reglas oficiales. En este contexto, cuando hablamos de reglas oficiales o de leyes, que es casi lo mismo, podemos decir que en este caso muchas personas también utilizan el have to o el has to. Es decir, en este contexto ustedes podrían usar cualquiera de los dos, ya sea el have to o el must, para hablar de este tipo de reglas o leyes, ya que muchos nativos lo suelen usar indistintivamente y no hay ningún inconveniente. Pero pues bueno, igual acá vamos a explicarlo con el must. Entonces supongamos que yo voy a decir, you must wear your seat belt, que significaría, usted tiene que ponerse su cinturón de seguridad. You must wear your seat belt. Entonces, mire que eso es una regla que ha sido impuesta por el aeropuerto, ¿sí? Para poder despegar, por ejemplo, el avión. Si usted no lo hace, pues entonces va a tener inconvenientes. Vemos que entonces en este caso, cuando hablamos de estas official rules, generalmente aparecen más que todo en anuncios, más que el have to. Cuando hacen como estos anuncios o lo ponen en letreritos, utilizan mejor el must. Observemos este otro ejemplo. Supongamos que en la zona de embarque alguien le va a decir a usted, la persona encargada, le va a decir a usted, you must show your passport. Usted tiene que mostrar su pasaporte. Entonces vemos que aquí es mejor usar el must. ¿Por qué? Porque es una regla que impuso el aeropuerto. Además, vemos que esta persona que está exigiendo el pasaporte, pues trabaja para el aeropuerto. Entonces no es una regla como que sea muy externa a la persona, sino que la persona pues también hace parte de esta compañía. Entonces no es que esté ajena a esto, por lo tanto acá esta persona utiliza mejor el must. Con este último ejemplo entonces veríamos como esa sutil diferencia entre el have to o el must para hablar de reglas oficiales, ¿sí? Mejor dicho, el must prácticamente viene de la misma persona, esa obligación viene de la misma persona que habla. En cambio, el have to
viene de una regla externa que la persona no estipuló o que la persona no está relacionada en absoluto con esa regla. Y así finalizamos, muñecuras. Thanks por visualizar. Si les gustó, le pueden dar un like, se pueden suscribir aquí abajito y pueden compartir este videito. Además, dejar su tema de recomendación en los comentarios. Besitos. Nos vemos en otra ocasión.